Solo en la escritura está nuestra gran seguridad. Cielo y tierra pasarán y ella permanecerá. Solo viviré por fe en Jesús, Bien. mi Dios, mi Rey. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de los Salmos. Y ya vamos remontando al Salmo. Bien, vamos a iniciar el Salmo 56. Y vamos a dar lectura. Es un salmo corto, pero lo he dividido en 3 secciones. Tiene nomás 13 versículos. Vamos a leerlo todo para después contextualizarnos en el porqué del salmo. Dice así la bendita palabra de Dios. Salmo 56. Oración de confianza. Al músico principal sobre la paloma silenciosa, en paraje muy distante, Mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean. Porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos. El día en que yo clamare, esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti como un pequeño remanente que has puesto en este lugar de la ciudad, bendito Dios. Y me presento, Señor, delante de ti como tu siervo indigno, poderoso de Israel, que has puesto para compartir tu palabra en esta mañana. Permite, buen Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando a través mío a tu pueblo, edificando, Señor, tu pueblo para alabanza y gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos, buen Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Bien. ¿Qué son los salmos? Es una pregunta. Nosotros leemos y estudiamos y de pronto tenemos una sana disciplina de leer salmos diariamente, pero ¿qué son esos salmos? Esos salmos son oraciones de un hombre que anhela comunión con Dios y que en esa oración, además de anhelar esa comunión con Dios, anhela su consejo también. Porque son oraciones siempre conforme al corazón de Dios. Por eso en el día de hoy
mi recomendación es que si alguno de ustedes, si alguno de nosotros tiene dificultades a la hora de entablar esa comunión con Dios, a la hora de orar, a la hora de postrarse allá en lo secreto y abrir su corazón delante de Dios, si es que hay ocasiones en que le cuesta o en que se despista muy fácilmente cuando esté orando, mi sugerencia es que en estos casos, en primer lugar, pues que llegue temprano a las reuniones para orar, para poder orar en compañía, los hermanos juntos, en armonía, para aprender a tener esa disciplina de dirigirnos a nuestro Dios. Porque realmente esto nos va a ayudar para poder entablar esa comunión, orando en público, orando delante de nuestros hermanos en voz fuerte, audible, para poder nosotros apoyar esa oración. Y para poder escuchar a otros también orar y poder tener como una perspectiva de lo que es dirigirnos a ese Dios santo. Y lo segundo es que allá en su casa, usted en el tiempo de oración que usted tiene, pueda leer los salmos también. Pueda tomar su palabra, su Biblia, y orar con los salmos. Y es que en estos salmos son oraciones y son esos momentos tan preciosos en los que el rey David derrama su corazón. En los que el rey David desnuda su corazón delante de su Creador. Precisamente por esa razón, cuando en lo personal tengo problemas o dificultades de comunicarme con el Señor, porque no sé si a ustedes también les sucede, pero hay días en que usted se arrodilla a orar y su mente está totalmente en blanco, como que está embotado y no le salen palabras de oración. Como que dice, bueno, Señor, yo estoy aquí, pero ¿qué hago? Somos tan malos que aún para orar se nos embota la mente. Entonces, cuando yo tengo esa dificultad de orar, lo que hago es procuro agarrarme de esos salmos, echar mano de esos salmos, que ya muchos de ellos están en mi mente, en mi corazón, porque sé que son una manera muy segura de poder hablar con Dios sin equivocarme. Son una manera muy segura de hablar con mi Creador sin cometer errores al dirigirme a Él. Y sin dejar que mis intenciones egoístas gobiernen esa oración. Porque recordemos que Dios, cuando se refiere a David, dice que es un hombre conforme a su corazón. Y entonces tenemos algo de que echar mano. Por eso nosotros somos inexcusables a la hora de orar. Porque no tenemos excusa. No puede decir, es que yo no sé orar. Bueno, tenemos los salmos. Tenemos el libro de los salmos. Son 150 salmos que podemos echar mano de ellos en momentos críticos de nuestra vida. En los momentos donde se nos cierra el entendimiento y de pronto no hallamos una palabra ni siquiera de agradecimiento para nuestro Dios. Nosotros hemos observado y hemos estudiado que la mayoría de los salmos, ¿quién los escribió? David, ¿cierto? La mayoría de los salmos son de David. Y David no era un ser angelical. David no era un ser puro. Era alguien como usted
como yo. De hecho, se podría decir muy probablemente que era peor que nosotros. Porque muchos de nosotros no hicimos o no hemos hecho las barbaridades que hizo David, que cometió David. Por eso, y aún a pesar de todo eso, nosotros miramos por allá en el primer libro de Samuel, no me pierdan el Salmo, y vamos al primer libro de Samuel. En el capítulo 13, donde cuando Saúl pierde sus derechos como rey y es amonestado por el profeta Samuel, Dios le envía un mensaje a Saúl. Y ahí observamos la descripción que hace Dios de ese varón que se había levantado. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Primera de Samuel, perdón. Discúlpeme, perdónenme la vida. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Y estas son las palabras de Samuel para Saúl, dándole la sentencia de que su reino le iba a ser quitado. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿De quién estaba hablando aquí Samuel? De David, claro, y mire cómo lo está describiendo. Dios se ha guardado un varón conforme a su corazón. Pero nosotros leemos la historia de David y vemos unas cosas tan horrorosas que cometió. Unas barbaridades que cometió. Que no me imagino que alguno de ustedes las haya llegado a cometer, o alguno de nosotros. Por eso nosotros no tenemos excusa, porque ¿cómo puede ser que Dios esté complacido de alguien como David? ¿Y cómo puede ser que Dios escuche a alguien tan pecador como David? Si escucha a David, ¿cómo no nos va a escuchar a nosotros? Algo bien interesante y algo que de pronto es la diferencia entre David y nosotros, es que nosotros nos creemos mejores que David. Porque, y aún decimos, y con la introducción que dije, decimos, es que David hizo cosas peores, que yo no las he hecho. Pero algo que tenía David, y si recordamos nosotros en el Salmo 51, es que él reconocía su pecado delante de Dios. Cuando se dirige a Dios en el Salmo 51, él se dirige y prácticamente con las mismas palabras que inicia este Salmo 56, donde dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Salmo 51, estoy leyendo. Él está diciendo, mire Señor, ten piedad de mí, no conforme a mis ideas o conforme a mis justificaciones. Porque Señor, es que yo pequé porque esto y porque lo otro, no. Señor, ten misericordia de mí conforme a ¿qué? A tus misericordias. Y continúa el Salmo 51 del 1 al 7 diciendo, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Todo el tiempo está reconociendo su culpa,
y está reconociendo que necesita de ese perdón, de esa misericordia, de ese Dios santo. Esa es la oración y debe ser la oración de un pobre que se ve absolutamente miserable delante de Dios. Cuando de pronto yo estoy teniendo una lucha dentro de mí mismo y no puedo o no quiero abandonar un pecado. Porque no es de poder, es de querer. Está diciendo el rey David, mire Señor, versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco, Señor, que me rebelo contra ti todo el tiempo. Y que hay un pecado, Señor, que yo no lo quiero abandonar. Que sé que está dañando mi santidad, pero no lo quiero abandonar. Reconozco mi rebeldía contra ti. Mire la oración tan tremenda. Él nos está excusando. ¿Cuántas veces usted delante de Dios dice, Señor, yo reconozco mi maldad? En vez de eso usted dice, Señor, pero es que yo no soy tan malo. Yo no soy tan porquería como fue David. Que yo no soy tan malo como mi vecino. Yo al menos voy a la iglesia. Y empezamos a justificarnos o a poner algo delante de Dios, cuando Dios lo sabe todo. Cuando nos humillamos delante de Dios es reconociendo nuestra rebelión, nuestra rebeldía. Y diciéndole, mire Señor, ese pecado siempre está delante de mí. Y no quiero, no puedo dejar ese pecado. ¿Cuántas veces usted ha orado así? Porque muchas veces usted sabe que es pecador, usted sabe que está andando en algo que no ayuda a su santidad y usted no es que no pueda, sino que no quiere dejarlo. Y cuando llega a la presencia de Dios, usted se justifica delante de Él, como que quiere ablandar a Dios con sus argumentos y no reconocer su maldad. Cuando Dios, dice la Escritura, Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. Porque estamos reconociendo toda nuestra maldad, toda nuestra incapacidad de justificarnos a nosotros mismos. Señor, yo tengo un pecado. Lo puedo dejar, pero no quiero, Señor. Porque estoy tan amañado con ese pecado que ya forma parte de mi vida y quiero es que tú me lo justifiques o me lo santifiques. Somos malos, re malos. Cuando usted obra de esa manera, usted es alguien entonces realmente con una limpia conciencia. Porque cuando la conciencia está sucia, usted no reconoce su pecado. Cuando su conciencia está sucia, usted siempre quiere poner una excusa delante de Dios. Pero cuando su conciencia realmente está limpia, usted siempre dice, Señor, ese pecado siempre está ahí delante de mí, Señor. Necesito es que tú me purifiques para ser limpio. Necesito es que tú me laves para ser puro. Aunque yo no lo quiero dejar, Señor. Porque eso somos nosotros. Nos amañamos con nuestro pecado. Nos amañamos con nuestras negligencias. Versículo 4 del 51. Estoy haciendo esta introducción para describir realmente quién era David y quiénes somos nosotros. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. O sea que el día del juicio, cuando Dios me dice, condenado eres, Señor, tú eres justo.
Yo no voy a ser de aquellos que va a altercar con Dios en el día del juicio. Señor, pero si yo iba a la iglesia, Señor, aunque iba a cabecear, yo llegaba a la iglesia. Yo voy a decir, Señor, tú eres justo en tu palabra y tú eres puro en tu juicio. Que cuando Dios me juzga, yo voy a decir, Señor, tus juicios son justos. Versículos 5 al 7 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, porque Dios conoce nuestro corazón. Y nosotros podemos decir, Señor, yo quiero dejar ese pecado, pero Él sabe que nosotros no queremos hacerlo. En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Mire, iglesia, la diferencia no está entre los buenos y los malos. En que unos son buenos, en que unos somos buenos y otros son malos. ¿Por qué? Porque todos somos malos. Todos somos malos. La diferencia realmente está entre los que reconocen su maldad y se arrepienten de esa maldad. Y aquellos que por su soberbia rechazan el consejo de Dios. Esa es la diferencia. Porque delante de Dios todos somos malos. Pero si usted reconoce su pecado y se arrepiente de su mal camino, esa es la diferencia. Hay otros que por su soberbia todo el tiempo están diciendo, no, pero es que yo tengo mis razones para no ir a la iglesia. Yo tengo mis razones para no orar. Yo tengo mis razones para no leer la Biblia. Yo tengo mis razones para dejar de asistir. Yo tengo mis razones, bueno, cualquier cosa que usted quiera escribir. Soberbios que rechazan el consejo de Dios y hacen con su vida un proyecto totalmente alejado de la voluntad de Dios. Hacen con su vida algo que, Señor, yo veré qué hago con mi vida. Señor, tú me diste un trabajo, pero yo veré qué hago con lo que me pagan. Yo veré si ofrendo, apoyo a la iglesia o no. Yo veré. Mire, es aquí en estos salmos donde nosotros podemos aprender cómo es un hombre que a pesar de todos sus problemas y todos sus defectos, como cualquiera del resto de los seres humanos, tiene un corazón que anhela a Dios. Porque nosotros no somos diferentes de los de afuera, somos malos. Pero diferencia, Dios ha puesto en nuestro corazón el anhelar tener una comunión con Dios. El anhelar estar aquí congregándonos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por eso, cuando nosotros vamos a los salmos, esos salmos nos revelan mucho y más que revelarnos el corazón de David, nos revelan la voluntad de Dios para con nosotros. Nos revelan esa voluntad. Y este salmo, al igual que el que predicamos la vez pasada, el 55, nos va a ayudar a entender todo ese contexto histórico en el cual David se movía a la hora de escribir este salmo.
Y yo quiero que observen cómo inicia. No todas las Biblias tienen esta introducción, pero la mayoría sí. La introducción que hay antes del versículo 1. Y esa información es la que nos da un soporte de qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. Y dice así la introducción, el versículo 0. Al músico principal sobre la paloma silenciosa. Ustedes se acuerdan que en el versículo 55, él decía que quería tener alas como de paloma y volar lejos. En el capítulo 55. Bueno, aquí está hablando de esa paloma silenciosa que quería huir, pero huye hacia una parte equivocada. Dice al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, Mictán de David, cuando los filisteos le aprendieron en Gat. Ahí sabemos en qué parte de la historia estaba situado David para escribir este salmo. Habla acerca de esa paloma silenciosa que hablaba del capítulo 55 y habla de un Mictán. Mictán ya es una palabra hebrea que es más bien como desconocida. Muchos dicen que puede traducir como una inscripción grabada en tablas o como un poema con mucho dolor, con mucho sentido, pero al fin y al cabo es un término bien misterioso, bien desconocido. Pero el hecho es que esta historia sucede cuando él huye y se refugia en Gat, donde estaba el rey de los filisteos. ¿Cómo se llamaba el rey de los filisteos en ese tiempo? ¿Se acuerdan? ¿El rey qué? El rey Aquis. Muy bien. Entonces, esa pequeña introducción nos da información acerca de lo que estaba sucediendo. Y es que David se está viendo en estos momentos como una paloma que no debe hablar, porque él está en Gat y él no debe hablar. ¿Para qué? Para no ser descubierto. Para no ser descubierto. Y vamos a ahondar un poco en esa historia para poderla comprender, porque sus enemigos, los filisteos, están a punto de saber quién es él en verdad. Porque se metió a la boca del lobo. Porque esa paloma, después de haber caído allá en esa ciudad de Gat, en ese paraje muy distante, quiere escapar porque se dio cuenta que es un sitio muy peligroso. Quiere escapar porque estaba realmente en la tierra de los filisteos. Pero ¿cómo llegó David allí? ¿Cómo es que David llega y se refugia allá, en la tierra de los filisteos? Este salmo nos va a ayudar a saber qué tenemos que hacer cuando nosotros vivimos en un sistema de valores tan peligroso que todo el tiempo nos comprime, que todo el tiempo nos oprime, nos acosa y nos señala. Porque el sistema de valores de este mundo es tan en contra del sistema de valores que nosotros aprendemos de Dios, que todo el tiempo nos oprimen. Y lo que pretende todo ese sistema de valores, y Gat, esa ciudad, representa ese sistema de valores que quiere dañar a la iglesia de Cristo. Y es una opresión tal de la cual es muy difícil escapar, porque vivimos en medio de ese sistema de valores.
pero hay que escapar de allí. Hay que huir, porque lo que pretende este mundo es retenernos. Y lo que me estoy refiriendo es que nosotros también retengamos ese mismo sistema de valores que tiene la sociedad hoy en día. Que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Vamos a ir otro momento al libro de Samuel, al primer libro de Samuel, en el capítulo 21, para observar un poco esta historia donde David llega y por qué David llega a la ciudad de Gad. No me pierdan el Salmo 56, pero vamos al primer libro de Samuel, al capítulo 21. Y es una historia que ya la conocemos porque ya han predicado acerca del libro de Samuel, ¿cierto? De los libros de Primera de Samuel. Entonces, versículo 1, Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 1, dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Recordemos que David andaba huyendo ¿de quién? De Saúl. Él andaba fugitivo. Lo estaba persiguiendo el rey Saúl, y no para darle un consejo, reprenderlo. ¿Para qué era? Para matarlo. Y llega a Nob, a la ciudad de los sacerdotes, y se encuentra con Ahimelech y empieza a decirle una sarta de mentiras. David empieza a excusarse con una que otra mentira y empieza a decirle en el versículo 3 que tenía mucha hambre, que le diera algo de comer, porque lleva mucho tiempo sin comer. El sacerdote le dice que pues no tiene otra cosa, sino que, ¿qué es lo que tiene? Los panes de los panes de la proposición. ¿Ustedes se acuerdan qué son los panes de la proposición? Yo un día lo expliqué. ¿Se acuerdan qué significan los panes de la proposición? Significan los panes de la presencia. Simbolizan la presencia de Dios en el templo. Después que el sacerdote le da los panes, entonces David le dice que él no tiene hambre. Ves que él necesita armas. Y en el versículo 8 dice: y David dijo a Abimelech: no tienes aquí a mano lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y miramos que esa es otra mentira que le dice David al sacerdote. Saúl no lo había mandado, él estaba huyendo. ¿Qué trajo era decirles: mire, estoy huyendo, me van a matar, ayúdenme? Versículo 9, y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Versículo 10, y aquí realmente es donde comienza nuestra pequeña historia del Salmo 56. Del versículo 10 de 1 Samuel capítulo 21. Dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y fue a Aquis, rey de Gat. Versículo 11. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? Mira lo interesante, los filisteos ya sabían que David había sido ya ungido por rey. Ya todo el mundo lo sabía. Aunque todavía no había sido proclamado oficialmente como rey. Pero todo el mundo ya lo sabía. Y esta vez los siervos de Aquis, o sea los filisteos, los enemigos de David,
Porque David en ese vuelo que intentó hacer en el Salmo 55, como paloma, llega y cae en ese paraje distante. Cae en esa ciudad enemiga. Por eso el versículo 11 dice, y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantan en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Versículo 12, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y es el gran temor del que nos habla este Salmo 56 que vamos a estudiar hoy. Él tenía mucho temor porque él creía que lo iban a descubrir. Dice el versículo 7 del versículo 13 del 1 Samuel 21, dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había yo de entrar en mi casa? Y en el versículo 1 del capítulo 22 dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y continúa el capítulo describiendo los hechos de David. Y es ahí, en medio de esa persecución, cuando David escribe este Salmo 56. Y lo hace en una desesperación por escapar de entre ese pueblo incrédulo que le acosan todo el tiempo y con los cuales él no tenía nada en común. Porque era un pueblo totalmente pagano, un pueblo aborrecedor de Dios y aborrecedor del pueblo de Dios. David, dice el salmista que tenía miedo, estaba lleno de miedo, y el miedo era que lo descubrieran de que él no estaba loco y que realmente era el rey, que realmente era David, aquel que había matado a Goliat. Entramos en materia, Salmo 56. Y hoy ya leímos todo el Salmo, hoy vamos a leer la primera parte, que es del 1 al 4. Y dice así, vamos a leerlo nuevamente. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? En ese momento David estaba siendo perseguido por Saúl. Él estaba siendo perseguido por la misma muerte. Ese era el propósito. De modo que lo primero que aprendemos, y antes de entrar en profundidad con este salmo, con el asunto que nos corresponde en este salmo, es que este salmo se trata de la opresión y del miedo. ¿Y cómo salir de ahí? ¿Cómo podemos salir de ahí? Más o menos es lo que se trata este salmo. Y lo primero que aprendemos es que la persecución hacia nosotros como hijos de Dios, puede venir de aquellos que son de los nuestros, los más cercanos, ¿cierto? Y fue lo que estudiamos en el salmo pasado.
que puede venir de los que uno menos cree, del que está ahí al lado nuestro. Y que esa persecución puede ser muy descarada y despiadada. Pero por supuesto que también puede venir de extraños. Y es lo que vamos a estudiar en este salmo. Que no solamente la persecución viene de nuestro compañero, de nuestro amigo, de nuestro que se dice ser hermano en la fe, que quiere dañar nuestra fe, sino que también puede venir de los extraños. Y es lo que vamos a estudiar en la mañana de hoy en este Salmo 56. Y vamos a observar cómo David, intentando escapar de Saúl, se esconde en esa ciudad de Gad, en donde viven todos sus enemigos. Y hemos aprendido en toda esta serie de salmos que para David no se encuentra descanso en ninguna parte donde va. Ni tampoco, ni siquiera entre los filisteos, ni entre los suyos, porque cuando se va al de los filisteos, él se tiene que presentar de incógnito, se hace pasar por loco. Cuando va a los suyos lo traicionan y lo entregan al rey de Gad. Él mira y se atiende y se pone a analizar todas las opciones que ha tenido. Y es que en la vida de David, él no halla refugio ni descanso en ningún lugar. En esa huida, él no ha hallado ni refugio ni descanso en ningún lugar, ni donde creyó que podía hallar descanso, que fue en Keila, cuando lo libró de las manos de los filisteos. Dios le dijo, huya de ahí porque ellos lo van a entregar en manos de Saúl también. Lo que nos enseña esto, y es algo que hemos estado viendo a través de todos estos salmos, es que el único refugio verdadero que tenemos nosotros es Cristo. Es el único refugio verdadero. No puedo refugiarme en mi amigo, con mi hermano en la fe, ni en mi esposa, ni en su esposo, porque somos seres humanos. Nuestro único refugio verdadero es Cristo. Él es quien nunca nos va a fallar, porque Él siempre será el Señor nuestro. Él siempre será nuestro Señor. Y no quiero decir con esto que yo no puedo confiar en mi hermano en la fe, o en algún hermano de la iglesia. Evidentemente no, porque la Biblia nos llama a vivir en armonía con nuestros hermanos en la fe y en tener comunión con nuestros hermanos en la fe. Lo que significa es algo muy distinto, pero más sencillo, y es que todos, escuche bien, todos nosotros somos pecadores y que por lo tanto todos, y mire lo que digo, todos nosotros, todos podemos caer en el pecado de ser tropiezo para alguien. Cualquiera de nosotros puede caer en ese pecado de oprimir o de ser tropiezo para otra persona, de querer hacerlo caer. De ahí no nos salvamos ninguno. Que todos y cada uno de nosotros podemos llegar a perseguir a alguien por la envidia que pueda salir de nosotros, que sintamos por ejemplo, al ver que un hermano de la congregación ha sido nombrado para un ministerio y yo que llevo tanto tiempo en la congregación no me han puesto a hacer nada. Porque es que los celos llevan a la persecución.
y llegan a empezar a mirar mal a aquel, porque él sí, porque yo no. Y podemos mirar ejemplos en la Escritura. El mismo Saúl con David. Saúl tenía celos de David, por eso lo estaba persiguiendo para matarlo. Llegamos y miramos a los fariseos con Cristo. Tenían envidia de él porque nunca otro hombre había hablado como él había hablado, con autoridad y no como los escribas y fariseos. Y esa envidia los llevaba, esos celos siempre provocan persecución. Ustedes que todos hemos pasado por ahí viendo niños pequeños, ¿qué hace un niño cuando tiene envidia de otro? Cuando están jugando y siente rabia con otro. ¡Pah! Esa es la naturaleza del corazón del hombre. Esa es nuestra naturaleza. Los celos siempre van a traer persecución. Y Gad, la ciudad de Gad, donde estaba David, representa el mundo y todo su sistema de valores. Y es que el mundo siempre va a perseguir al creyente. Porque el creyente es diferente del mundo. Ustedes se acuerdan un texto que yo he citado mucho aquí, y es Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Vayamos un momento allá. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 5 y 6. Y mire, lea su versión, Alonso. ¿Qué dice su versión? Primera de Juan, capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿5 y 6? Sí, señor. Dice, ellos son del mundo, hablan de lo del mundo y el mundo les hace caso. Pero nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios hace caso de lo que decimos. Pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Así es como podemos distinguir entre el que habla por el Espíritu de la verdad y el profeta que habla por el Espíritu que engaña a la gente. Amén. Mira lo que está diciendo. Dice, ellos son del mundo. Usted sale allá y ¿qué escucha hablar? Del mundo. Por eso hablan del mundo, y el mundo que está envuelto en ese sistema de valores los oye y le hace caso y sigue sus consejos. Ahora, cuando nosotros salimos al mundo, que es lo que está diciendo el apóstol Juan, y hablamos de Dios, ¿qué sucede? Ellos no nos oyen porque son del mundo y el mundo no nos oye. Cuando salimos allá, el que conoce a Dios, ese nos oye. Y entonces ahí es donde nosotros conocemos quién tiene el espíritu de verdad y quién tiene el espíritu de error. El que conoce a Dios nos oye. El que tiene un cierto conocimiento de Dios, que lee las Escrituras, oiga, ese está hablando palabra de Dios. Pero el que no conoce a Dios, el que dice, no es necesario leer las Escrituras, el que dice, no es necesario congregarme para que me enseñe la multiforme sabiduría de Dios, dice, no, ese loco allá no sabe dónde está parado. Ahora los tiempos han cambiado, ahora todo es diferente. Ahorita estamos en el modernismo, ya esos libros ya es antiguo. Por eso dice la Escritura, nosotros somos de Dios y el mundo no nos oye. Mire, David decía que Dios es el que le ayuda. Dios es el que le ayuda. Dice, versículo 1, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Su confianza siempre estaba puesta ¿en quién? En Dios.
Por eso él decía, a pesar de todo eso, Dios siempre está ahí. Porque si Dios está conmigo, ¿qué voy a temer al hombre? Y es que la traición puede aparecer aún entre los hijos de Dios. No solamente allá afuera. La traición puede aparecer aún entre los hijos de Dios. Y el motivo que puede utilizarse sería el siguiente. Dice, Satanás va a hacer todo lo posible para destruir nuestras relaciones personales, sobre todo a través de la envidia y de los celos. Y es por eso que las peleas dentro de la iglesia son horribles. Las peleas dentro de la iglesia son horribles. Las peleas entre nosotros son lo peor que puede haber. Porque a paz nos llamó Dios, dice la Escritura. A paz nos llamó Dios. ¿Y por qué se dan? Se dan porque todos somos pecadores. Y como todos somos pecadores y como somos pecadores, Satanás siempre va a encontrar una manera de atraparnos, de sumergirnos en nuestra soberbia y querer aplastar a los demás. Y que si usted me ofendió, yo lo ofendo aún más. Y nos olvidamos del consejo de Dios que dice, la blanda respuesta, quítala ahí. Y actuamos como ¿qué? Como actúa el mundo. El mundo, alguien insulta a otro y ¿qué pasa? Cuando pasan por la calle y el uno le dice, está pichi. Y el otro se baja y es que usted... Ese es el mundo. ¿La iglesia debe ser igual? No. La iglesia debemos nosotros decir como a Filipenses capítulo 2, que haya en nosotros el sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, es que yo soy Dios. ¿De quién es? Sino que se humilló a sí mismo, dice la Escritura. Entonces, aún en la congregación puede presentarse estas cosas, que es lo más horrible que puede suceder. Ya sea porque el hermano tiene una posición más elevada pero es que no se trata de una posición, se trata de un ministerio al cual hemos sido llamados. Nosotros tenemos un ministerio y ese ministerio a que nos ha llamado es a ser hechos sus hijos. Somos hijos de Dios. Es una función que cumplimos dentro de la congregación y es vivir para la gloria de Dios. Por eso estos salmos pueden ayudar mucho, porque en los salmos vemos el corazón del hombre desnudo delante de Dios. ¿Y cómo se ve nuestro corazón desnudo delante de Dios? Se ve muy feo. Porque dice, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. Y cuando dudamos realmente en el corazón de Dios, recuerden la introducción que hicimos con el Salmo 51. Está diciendo, Señor, ese pecado está ahí delante de mí, Señor. Yo necesito que tú lo quites porque yo no quiero dejarlo. Y no olvide que el diablo, dice la Escritura, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él va a utilizar cualquier momento de nuestros pecados para fortalecer ese pecado y utilizarlos como un instrumento suyo para perdición. Y nos va a dar incluso armas para defender
nuestros argumentos. Nos va a aprovisionar de argumentos para presentar defensa de nuestro sistema de valores, que es igual al sistema de valores del mundo. Mire, iglesia, yo quiero que tengan en cuenta estas palabras y que presten atención a estas palabras. Nosotros, aún nosotros, los hijos de Dios, podemos ser los mejores asistentes de Satanás para destruir a un hermano. Ponga atención. Nosotros podemos llegar a ser los mejores asistentes de Satanás para destruir a un hermano. Porque en los momentos más, no digo difíciles, porque un desacuerdo no es una situación difícil, pero ahí es donde aflora nuestra naturaleza, lo que realmente soy, la maldad que hay en mi corazón. Por eso uno de nuestros anhelos debiera ser pedirle a Dios, pedirle al Señor, no caer, no sucumbir ante esa tentación de ser atrapados por el diablo, en que estamos cautivos a voluntad de él, dice la Escritura. De ser atrapados por el diablo para ser sus ayudantes. Porque en el momento en que yo me dejo gobernar por mis emociones malas, estoy siendo un asistente de Satanás, un sirviente de Satanás. Y lo que debo es yo decirle, pedirle al Señor, ayúdame, Señor, a matar mi carne. Acuérdese que cuando Cristo está dirigiéndose al pueblo, le dice, mire, si alguno quiere seguir en pos de mí, ¿qué haga? Niéguese a sí mismo. Ya no vive usted, ya no vive Jordan, que está haciendo unas especializaciones en inglés, en francés, y entonces ya es Jordan. No, él no es. Él es un hijo de Dios igual que yo. Ayúdame a matar ese yo. Ayúdame a matar ese ego. Y recordemos las palabras de David en el Salmo 51. Señor, aunque yo reconozco que todavía soy yo el que vive y no Cristo, y que eso me está dañando, yo no quiero dejarlo. Yo no quiero dejar mi ego, Señor, porque ese soy yo. Pero, Señor, eso me daña. En mi naturaleza no lo quiero hacer. Por eso, Señor, hazlo aún en contra de mi voluntad. Ese es orar con una limpia conciencia. Porque no me estoy justificando delante de Dios. Porque estoy diciendo, Señor, yo sé que mi pecado está siempre delante de ti y delante de mí, y siempre contra ti es que peco, Señor. No estoy justificándome. No estoy diciendo, Señor, es que las circunstancias, las situaciones, pero fue que él me provocó, ella me provocó, es que me hicieron esto, es que los vecinos me la tienen montada y por eso es que yo soy así de malo con mis vecinos. No, Señor, yo soy malo y necesito de ti. Y la manera más sencilla y más sensata de lograr esa sanidad delante de Dios, la manera de conseguirlo, la manera más bíblica de conseguirlo, va a ser siempre la comunión con Dios a través de la oración. Y qué mejor que nos apoyemos en los salmos, que nos dicen realmente quiénes somos nosotros. A través de la comunión con Dios en la oración, a través de la confesión de esos pecados, que en la oración
el Señor me revela. Porque cuando estoy orando viene a mi mente toda mi maldad. Debemos buscar la comunión con nuestros hermanos. Debemos buscar la armonía entre nuestros hermanos. No con el mundo, porque la mayoría de nosotros se deleita en la comunión con los del mundo. Y con esto no quiero decir que no hablemos con los del mundo, porque en el mundo nos movemos. Y ahí tenemos la oportunidad de compartirles el Evangelio. Por eso, en lo personal, no entiendo cómo muchos que se dicen cristianos disfrutan en sus relaciones con los ciudadanos de Gat, con el mundo. No lo entiendo. Porque una cosa es estar con ellos porque vivimos entre ellos y así poderles llevar el Evangelio. Pero otra cosa muy distinta es disfrutar con ellos, disfrutar con su sistema de valores, deleitándonos en lo mismo que ellos se deleitan. Mire, iglesia, comunión con Dios, comunión con los hermanos y escuchar a nuestros pastores, a aquellos que nos hablan la palabra de Dios. Ese es el consejo de Dios en la Escritura. Obedece a tus pastores, escucha a tus pastores. Si Saúl hubiera obedecido a Samuel, no hubiera sido desechado. Si Saúl hubiera sido obediente, no hubiera tenido ese odio en su corazón, no hubiera perseguido a David para matarlo y no se hubiera condenado. Debemos nosotros, como hijos de Dios, buscar a aquellos hermanos más experimentados en la fe, pastores, ancianos de la iglesia, diáconos que sirven fielmente en lo poco. Mire, iglesia, debemos buscar el consejo de ellos antes de tomar cualquier decisión equivocada. Aunque aún a nosotros nos parezcan esas decisiones aparentemente piadosas, pero que por estar basadas en la ira y en el sistema de valores del mundo, nunca obrará la justicia de Dios. Nunca obrará la justicia de Dios. Y lo único que va a hacer es llevarnos cada día más lejos del Señor. Es lo que va a pasar. Mire, iglesia, cualquier decisión que usted tome por un corazón, si su corazón ya ha sido crucificado en la carne, va a producir siempre los frutos del Espíritu. Cualquier decisión que usted tome va a producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si la decisión que usted toma en un momento determinado no va a producir paz, es de un producto de un corazón no regenerado. Porque lo que va a traer es ira, celos, contiendas, divisiones, pleitos, celos, iras, contiendas. Cualquier decisión que yo tome. Esa es la manera de medir y de analizarnos a nosotros mismos. Por eso, si nuestras decisiones no producen este fruto, mi hermano, déjeme decirle
que estamos actuando en la carne y estamos lejos de la presencia de Dios. Es tiempo, mis queridos hermanos en la fe, de dedicarle más tiempo a nuestro crecimiento espiritual delante de Dios y delante de los hombres. Mira, iglesia, hay dos caminos, y esto va a quedar ya para el jueves, que nos habla este salmo, en los que usted puede andar. Y esos caminos son o vivir en la misericordia de Dios o vivir en el juicio de Dios. ¿Cuál camino quieres escoger? O vives bajo la misericordia de Dios o vives bajo el juicio de Dios. Aquí David estaba suplicando esa misericordia y quería vivir en su misericordia. ¿Quieres tú el juicio de Dios? Yo no lo quiero. Ni lo quiero para ninguno de mis hermanos. Saque tiempo en su casa para orar. Saque tiempo en su casa para escudriñar las Escrituras. Saque tiempo en su casa para humillarse bajo la poderosa mano de Dios, desnudando su corazón. No excusándose delante de Dios, sino diciendo: Señor, tengo muchos pecados que sé que me están dañando, pero que no quiero abandonar, Señor. Y necesito que tú me limpies de ellos, aún en contra de mi voluntad. Eso es orar con una limpia conciencia. Eso es orar con una limpia conciencia.